Quiero invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan. De repente nos entra el momento grupero, pero el tiempo se acabó. Vámonos. Evangelio según San Juan, su capítulo 12, versículos 27 al 36. San Juan capítulo 12, versículos 27 al 36. Y lea conmigo, por favor, si se pone de pie, en señal de reverencia a la palabra del Señor, y decimos, dice así la palabra del Señor: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Padre, gracias por la lectura de tu palabra en esta noche, Señor. Te ruego, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y que en todo tu nombre sea glorificado. Te pido, Señor, que este mensaje, esta palabra, pueda ser de bendición para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Tremenda historia se comienza a narrar. Ahora está turbada mi alma. Son palabras de Jesús, son palabras del Señor. Ahora está turbada mi alma. Qué tremendo, porque siempre habíamos leído, oído y visto a un Jesús decir: alegraos, ¿verdad? No pasa nada, yo estoy con vosotros. Habíamos escuchado a varones decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahora el Cristo que fortalecía a Pablo dice: estoy turbado. Pareciera una contradicción y pareciera que Pablo, el apóstol, se equivocó en haber dicho que todo lo podemos en Cristo. Pero recuerde bien que el que hablaba aquí, el que decía está mi alma turbada, era la carne, era la humanidad, era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No así su espíritu, porque su espíritu, dice la Biblia, que se regocijaba en el Señor, que se regocijaba en su Padre. Era su carne, era su humanidad la que llega a estar turbada, llega a estar confundida. La palabra turbado quiere decir confundido. Muchos pensamos que la palabra turbado tiene que ver con el terror, con el espanto. No, tiene que ver con la confusión. Sí hay temor, sí hay miedo, pero no es lo que sobresale de la palabra turbado, sino la confusión. Mi alma está turbada. En el presente texto, a comparación de muchos textos anteriores,
Cuando Cristo hizo su entrada triunfal, en ambos pasajes vemos al Jesús humano. Son dos estados totalmente distintos, propios de las emociones. Y con esto Jesús revela su real naturaleza al momento de enfrentar su muerte. La expresión "ahora está turbada mi alma" nunca había sido dicha por el Señor. Pero la pregunta es, ¿por qué está turbada ahora el alma del maestro? ¿Por qué se encuentra en esta situación? ¿Por qué el Señor dice, mi alma está turbada? ¿Por qué, iglesia? Le quiero decir algo. Nunca se supo de algún dolor previo del Señor. Es decir, nunca se supo que Jesús padeciera una enfermedad. No eran palpitaciones del corazón humano, ni ningún otro dolor de su cuerpo santo. Era algo peor que estaba aconteciendo. Cuando nuestra mente está sin ninguna perturbación, se puede soportar cualquier dolor. Pero cuando el dolor es del alma e invade la mente, ese dolor es peor que todos. La tristeza del corazón es el colmo de todas las aflicciones. Ahora, yo quiero decirle algo. ¿Por qué está turbada el alma, la carne de nuestro Señor Jesucristo? Número uno, el Señor dice, mi alma está turbada porque había llegado la hora del Padre. ¿Qué había llegado, iglesia? La hora del Padre. Usted va a decir, ¿cómo que había llegado la hora del Padre? ¿Qué es eso? Había llegado la hora que el Padre tomaría la última decisión sobre su propio Hijo. Había llegado esa hora, la hora en la que, oiga usted, seguramente ni el Padre quería que llegara, ni el Padre y mucho menos el Hijo. Por eso el Hijo dice, mi alma está turbada, estoy confundido, no en el aspecto de si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, no, está turbada porque después de haber hecho tanto bien a la gente me va a crucificar. Estaba turbado el Señor, no confundido para saber si venía o no venía a salvarnos, no, estaba turbado porque después de que ayudó a muchos, esos muchos ahora le están dando la espalda. Estas preguntas de Jesús en el verso 27 dice, ahora está turbada mi alma. Y mire qué pregunta hace. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Estas preguntas nos revelan a un hijo absolutamente obediente. Nos revelan a un Jesús obediente. ¿A quién? Al Padre Celestial. Él dice, ha llegado la hora y estoy turbado. Vuelvo a repetir, no turbado, porque muchos podrían pensar que Jesús se confundió en si estuvo bien que viniera yo al mundo o no. No. Jesús estaba turbado en el sentido de que ha llegado la hora y a los que ayudé, a los que sané, de quien eché fuera demonios, a quienes le di de comer, ahora me han dado la espalda. Está turbado el Señor. Y había llegado, dije, la hora de ¿quién? La hora del Padre. La hora en que el Padre tomaría la última ¿qué? La última palabra, la última decisión. Yo puedo pensar, iglesia, que en la mente humana de Jesús, permítame creerlo así, que en la mente humana de Jesús estaba, quizá mi Padre se arrepienta y me libre de esta situación. ¿No cree usted? Usted no ha llegado a pensar esto, donde el Señor dice, mi alma está turbada, estoy como que sí, como que no, ¿lo hará o no lo hará mi Padre? Sé que lo tiene que hacer,
pero ojalá, el Señor lo dijo, si quieres, pase de mí esta copa. Así que el Señor llegó a pensar, ojalá mi Padre se arrepienta y no me permita que estos me crucifiquen. Que ojalá mi Padre no permita que estos me crucifiquen. Por eso dice la Biblia que el Señor dijo, si quieres, pase de mí esta copa. Así que, iglesia, había llegado la hora en que papá tomaría la última decisión. El padre pudo haber dicho, lo voy a librar a mi hijo. Le voy a enviar ¿cuántos ángeles para que lo libraran? ¿Una docena? ¿Con cuántos ángeles usted cree que el padre lo pudo haber librado? ¿Con 20 ángeles? ¿Con 1 millar? ¿Con 1 centenar? Con uno solo. Y eso era mucho todavía. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia nos presenta a los ángeles poderosos. Son ángeles poderosos, hermanos. Amén. Tan poderosos que dice la Biblia que en el reinado milenial un ángel, no 1 millar, no 1 centenar, no 1 docena, un ángel va a arrestar, por así decirlo. La Biblia dice que va a aprender, ¿verdad? A aprender. Pero bueno, digámoslo de esta manera para entenderlo mejor. Va a arrestar ¿a quién? A Satanás, al gran dragón. Un solo, y dice que lo va a encadenar. Un solo ángel. Así que imagínense, si un solo ángel puede agarrar a Satanás y darle sus cachetadas guajoloteras y lo puede encadenar, ¿qué no puede hacer con unos soldaditos? Un ángel. Así que yo puedo pensar que el padre llegaba a decir, híjoles, ¿qué hago? ¿Lo libro o dejo que vaya a la cruz? Ya está escrito que tiene que ir a la cruz, pero puedo librarlo porque soy Dios. Pero vemos, dije, a un hijo que obediente a su padre. A un hijo obediente que cuando llegó la hora del padre y el padre dijo, hijo, tienes que ir a la cruz del Calvario, porque no hay remisión de pecados si no hay derramamiento de ¿qué? De sangre. Así que, hijo, si quieres que todos estos sean salvos, tienes que dar tu vida por ellos. Yo me imagino que Jesús dijo, ni hablar, ya está dicho. Llegó la hora del Padre, llegó la hora en que el Padre tomaría la decisión. Y la decisión fue, ¿qué cosa? Vas a morir en la cruz del Calvario. Oiga, qué tremenda situación. Si yo hubiese estado en la situación de Dios y Jesús, del Padre y Jesús, yo hubiese librado a mi hijo. ¿A qué padre le gustaría ver a su hijo que lo están crucificando? Si a veces no dejamos ni que le griten a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Tú quién eres para gritar? Yo nada más le puedo gritar, yo soy su madre, yo soy su padre. A veces, aunque el tío regaña a los hijos, tú no tienes por qué regañarlos. Imagínense si vemos que los agarran a latigazos. Imagínense que veamos que el tío, el primo, el abuelo o algún vecino agarra a los hijos a golpes, a escupitajos. ¿Qué haría mamá? Hablo de las mamás porque las mamitas son valientes. Son valientes, se avientan sin medir consecuencia, ¿verdad? Así que ¿qué haría una mamá? Quedarse viendo y diciendo, sí, denle a mi hijo, denle duro. Yo creo que sale oiga usted con el palo de la escoba, con lo que encuentre, la chancla voladora, ¿verdad? ¿Y cómo no va a intervenir para ayudar a quién? Para librar a su hijo. Pero aquí vemos a un padre que le dolió, que quizá no quería que su hijo muriera. Y le voy a decir por qué. Porque a lo mejor usted diga, se me hace que el hermano nomás no se inventa. No, le voy a decir por qué creo firmemente que el padre no quería que su hijo muriera. Porque estando en la cruz su hijo, clamó Jesús, ¿qué cosa? Elí, Elí, lama sabactani. Que esto es, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado. Y decíamos en las 7 palabras que esa era una palabra no porque el Padre le había dado la espalda, sino porque Dios no soportó ver el dolor que le estaban ocasionando. ¿A quién? A su único y amado y sacrosanto Hijo Jesucristo. No soportó y escondió el rostro. Por eso digo que dentro del corazón de Dios quizá estaba: yo lo voy a librar, yo lo voy a librar a mi hijo. Pero se acordó Dios y dijo: no, si no derrama su sangre Él, nadie más puede librar de sus pecados al mundo pecador. Por eso dice la Biblia que nos lo dio como cordero. Por eso Juan, cuando bautizaba, dijo: he aquí a quién, al Cordero de Dios, al único que viene a qué, a quitar los pecados del mundo. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz porque Él no hubiera querido, si Cristo no hubiese muerto en la cruz porque el Padre se hubiese arrepentido, nosotros no seríamos salvos. Mas gracias a que llegó la hora del Padre Celestial, donde tomó la decisión y el Hijo la obedeció, hoy somos salvos. Qué hermoso, y a usted que somos salvos. Hay un canto, me acuerdo mucho de los cantos viejitos y de esos cantos que ya no lo cantamos, ¿verdad? Que dice: si salvo soy, debo decir las maravillas que el Señor hizo conmigo. Somos salvos, iglesia. Si el mundo no quiere ser salvo, es porque no quiere venir a Cristo. Si el mundo no ha sido salvo, es porque no ha venido a Cristo. Pero la salvación ya está dada, ya está otorgada a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? A ver, los salvos pueden decir amén. ¿Algún salvo puede decir gloria a Dios o no, iglesia? ¿Sí? A ver, para empezar, ¿cuántos hemos sido salvos? ¿Somos salvos? Qué bueno. Y si no lo es, amigo, ni modos, ya no hay otro camino. No, ¿verdad? Si no lo es, podemos venir ¿a quién? A Cristo, la fuente de la salvación. Así que Jesús dijo: mi alma está, ¿qué cosa? Turbada. Es decir, no sé qué vaya a acontecer, no sé qué vaya a pasar en cuanto al Padre, no sea que el Padre se arrepienta y me libre. O más bien Jesús pensaba: si quieres, pase de mí esta copa. Pero terminó en obediencia, porque ¿qué cosa dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Toda la vida de Jesús estuvo conectada con el Padre, pero en el momento cuando más necesitaba de Él, oiga, se encuentra con la verdad. El Padre no va a salvar al Hijo de aquella hora. Y así, en medio de la angustia de su alma, perecería hablando consigo mismo nuestro Señor. Así que, iglesia, hay algo más que el texto dice. Por ejemplo, el 27, el 28 dice: Padre, glorifica. ¿Qué cosa? Padre, glorifica. Ahora, deténgase. ¿Qué significa eso de Padre, glorifica tu nombre? ¿Sabe qué significa? Es la interpretación de: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase, Padre, glorifica tu nombre, quiere decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué le digo esto? Porque está diciendo: mi alma está turbada. Es lo que comienza a decir Jesús estando ya en el huerto: mi alma está turbada. Pero luego dice: Padre, glorifica tu nombre. En otras palabras, Jesús está diciendo: mi alma está turbada, tengo temor, sí, como humano tengo temor, pero no sea mi nombre glorificado, sino el tuyo. ¿Cómo? Haciendo tu voluntad. He aquí la grandeza de Jesús.
en lugar de quejarse por el designio divino, por ser aquel momento cuando el reloj del Padre había dado la hora, le habla de esta manera diciéndole a papá: Padre, glorifica tu nombre. Esa oración no podía estar más llena de humildad y de amor. La pregunta es: ¿qué relación tiene esa petición de Jesús con la angustia del momento? ¿Cómo entender que la glorificación del Padre será hecha a través de la muerte de su Hijo? Pero tan pronto Jesús hizo su petición, el Padre no dudó en responder. Dice la Biblia que respondió con una fuerte voz. Seguimos leyendo, verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. ¿Y qué dijo? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora vamos a esta interpretación, mire, del Padre. El Padre, Jesús le dice: Padre, mi alma está turbada, pero glorifica tu nombre. Que tu nombre sea glorificado, es decir, haz tu voluntad. Y el Padre con una voz fuerte, porque dice que los que estaban ahí hasta pensaban que había sido ¿qué? Un trueno. Y otros pensaban que había hablado ¿quién? Un ángel. Y el Padre le dijo a Jesús: mire qué bonito le dice en el verso 28. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Con esta declaración fueron 3 veces cuando se oyó esa voz. Una en el bautizo. ¿Cuál fue la voz en el bautizo? La voz que se escuchó del Padre: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. La primera vez que habló el Señor desde el cielo. Ahora, la segunda vez es en el monte de la transfiguración. Y de ahora, donde dice: mi nombre ha sido glorificado, pero lo vuelvo a glorificar, será la última vez que el Padre le responda al Hijo de esta manera. A partir de ahora, Jesús seguiría orando, incluyendo lo que nos dicen, oiga usted, todos los versículos. Y decía que no había respuesta. Sin embargo, esta respuesta será suficiente con la muerte de Cristo. Ambos estaban recibiendo más gloria aún. Ese fue el testimonio de Juan en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 1. Mis amados, la muerte de Cristo no era el fin, sino el principio de la exaltación a la gloria excelsa del Padre Celestial. Ahora, ¿ya entendió? Mire, présteme su atención. ¿Cómo responde Jesús cuando Jesús le dice que había, o que su alma estaba turbada? En el verso 28 dice que ora Jesús y le dice ¿qué cosa? Padre, glorifica tu nombre. Y Jesús le responde: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora, ¿por qué dice el Padre lo he glorificado y lo glorificaré otra vez? Número 1, lo he glorificado porque he dado la vida de mi Hijo Jesucristo. Y lo voy a glorificar porque va a morir. Mi nombre va a ser glorificado porque mi Hijo va a morir. Deténgase, ¿sí me explico? 2 veces el Señor habla de glorificar su nombre. La primera: mi nombre es glorificado porque mi Hijo va a ¿qué? Va a morir. Qué tremendo, ¿verdad? Pero es la realidad. Y luego dice: y lo glorificaré otra vez. ¿No dice así el verso 28? Y lo glorificaré otra vez. Así que vamos uniendo. Primero, vamos de nuevo. Lo he glorificado porque mi Hijo va a morir. Y lo vuelvo a glorificar. ¿Por qué cree? Porque mi Hijo va a resucitar. Qué hermosas palabras. He glorificado mi nombre porque a mi Hijo lo entregué para muerte y salvación. Y lo vuelvo a glorificar, mi nombre lo vuelvo a glorificar
porque mi hijo va a resucitar. Y cuando él resucite, habrá vencido a los 3 enemigos más poderosos. ¿Cuáles son los 3 enemigos poderosos o que fueron enemigos de Cristo y ahora enemigos nuestros? La carne, el mundo y el diablo. Oiga, cuando estos 3 se unen y no estamos en Cristo Jesús, nos pegan una zarandeada, oiga usted, una golpiza que hasta noqueados nos dejan. Se junta la carne, el mundo y el diablo. Yo lo pondría a la inversa. El diablo, a través del mundo, sujeta a la carne y se hace la voluntad ¿de quién? Del diablo. Qué tremendo, ¿verdad? Los 3 enemigos poderosos de Jesús quedaron vencidos. Por eso el apóstol Pablo lo declara y lo dice, que quedaron vencidos en la cruz del Calvario. Y dice, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cristo pudo vencer a estos 3 enemigos. Es más, venció a un 4.º enemigo: carne, mundo, diablo y muerte. La muerte es poderosa, hermanos, poderosísima. Se lleva a pobres, se lleva a gente que tiene mucho dinero, que ni siquiera sabe cuánto tiene a lo mejor. Se lleva a los ricos, se lleva a los esclavos, pero también se lleva a los reyes, se lleva al pueblo, se lleva a los gobernantes, se lleva al morenito, como también se lleva a los blancos. La muerte se lleva a los adultos, se lleva a jóvenes, se lleva a ancianitos, se lleva a recién nacidos, y la muerte se lleva aún a los que todavía no nacen. La muerte es poderosa, no tiene misericordia la muerte. La muerte no tiene corazón. Se lleva a quien ella decide, se lleva a quien se tiene que llevar, y no lo suelta, no lo suelta. Pero Cristo venció a la muerte, triunfando sobre ella y resucitando al tercer día. ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? No pudieron detenerme, no me retuvieron. Tu muerte, tu sepulcro, no me pudieron detener, porque al tercer día, a la primera hora de la semana, oiga usted, dice la Biblia que la piedra, ¿qué cosa? Fue removida para que saliera triunfando el Hijo del Dios viviente. Así que, iglesia, dice el Señor, mi nombre ya lo glorifiqué, ya está, pero lo vuelvo a glorificar. ¿Cuándo? Cuando mi Hijo se levante victorioso de la muerte. Oh, qué hermoso. Cristo venció a la muerte. Y dice un himno que cantamos, ¿verdad? Y porque vive Él, puedo vivir mañana. Amén. El día que nos despertemos y que los periódicos y las noticias salgan hoy a usted a decir que Dios murió y nos den pruebas evidentes de que el Dios Todopoderoso ha muerto, preocupémonos. Pero como Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, no tiene principio, no tiene fin. Él es eterno, Él se mueve en la eternidad de las eternidades. Él no tiene, oiga usted, muerte. Él no muere. Él es el dueño de la vida. Y termino, iglesia. Así que ya vimos esta situación de ya lo glorifiqué y lo vuelvo a glorificar. Ahora vemos lo siguiente.
está turbado, dije primero, porque llegó la hora del Padre. Va a tomar la decisión, papá. Número 2, está turbado porque llegó la hora de las tinieblas. Versículo 31. ¿Cómo dice el verso 31 de Juan capítulo 12? Verso 31. Dice así, escuche. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo. Qué tremenda situación. Y luego nos dice, por ejemplo, en el versículo 35, entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Había llegado la hora de ¿qué? De las... ¿Por qué digo que de las tinieblas? Se siente algo de calorcito, ¿verdad? Y a veces se vuelve un poco insoportable. Gracias. Bueno, llegó la hora de las tinieblas. ¿Por qué dice así la Biblia que llegó la hora de las tinieblas? ¿Por qué Jesús está predicando y diciendo llegó la hora de las tinieblas? Aprovechen ahora que está la luz. Porque sabía Jesús que una vez yéndose él, una vez muriendo él en la cruz del Calvario, el enemigo de nuestras almas, Satanás, iba a querer hacer de las suyas. ¿No es así? Iba a querer, como ya no está Jesús, Satanás iba o pensaba hacer de las suyas. La hora de las tinieblas. Acuérdese que él es el príncipe de este mundo. Acuérdese que él es el príncipe de las tinieblas. ¿Sí, iglesia? Así que Jesús está diciendo: llegó la hora de las tinieblas. ¿Por qué le dice a la gente así? Porque entre tanto que yo estoy aquí está la luz, pero yo me voy y viene la hora de las tinieblas. Así que el que está en tinieblas no sabe a dónde va. Aprovechen ahora que está la luz. Y es cierto, iglesia, es cierto. Lo que Jesús dijo es ciertísimo. No cabe duda que Él es la verdad y la vida. Entre tanto que yo estoy, está la luz, pero me voy a ir. Y van a llegar las tinieblas. Y así fue. Para empezar, en su muerte, dice la Biblia literalmente que cuando él murió, los cielos, la tierra se oscureció. ¿No es así? Y después de que se oscureció, hubo un ¿qué? Un gran terremoto. Imagínense, tan grande el terremoto que el velo del templo se rasgó en dos. Y fíjese que quiero hacerle un comentario. Una ocasión, comentando el hermano David Espinosa, que nos visitaba a la iglesia de Efeso desde San Fernando, California, el pastor David Espinosa, tuve el privilegio de trabajar con él mucho tiempo antes de que el Señor lo llamara a su presencia. Tuve el gusto de andar con él, de caminar con él, de que él anduviera en mi carrito. Ya para mí era una bendición enorme. Y entre que viajábamos me contaba cosas y me decía: Beto, ¿qué cree usted? Acabo de llegar de Tierra Santa. Él iba casi cada 8 días. Pero en uno de sus viajes me comentó y me dijo: yendo a Tierra Santa, Beto, nos dan permiso a ciertos pastores a entrar no solo al templo, sino que tenemos acceso a entrar al subterráneo del templo. Fíjense. Dice: y quienes hemos entrado al subterráneo del templo, nos damos cuenta que no solamente el velo del templo se rasgó, sino que también están cuarteadas, están rasgados los cimientos del templo. Tan grande fue ese terremoto que los historiadores
Los historiadores dan fe y legalidad de que esas grietas que están en la estructura subterránea del templo datan desde que el velo del templo se rasgó en dos. Tan grande fue ese terremoto. Bueno, ahora dijo Jesús, la hora de las tinieblas llegará. Y quiero decirle algo, Satanás vino y puso venda en los ojos de muchos. Aprovechó y vendó los ojos, cegó los ojos. Por eso dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que los ojos de muchos fueron cegados por el príncipe de este mundo. Y dice la Biblia que las conciencias fueron cauterizadas. ¿Qué quiere decir la palabra cauterizada? Teológicamente, la palabra cauterizada quiere decir que nada entra y nada sale. Está sellada. Eso quiere decir cauterizar, sellar. Y dice la Biblia, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice que la mente, la conciencia de muchos está cauterizada, está en tinieblas. Por eso hoy día hay mucha gente rebelde al Señor. Por eso hoy día hay mucha gente que se rebela contra Dios y no quiere saber nada, porque están cegados. El príncipe de este mundo vino y hizo estragos. Pero ¿qué cree? ¿Cristo se fue? Sí, se fue. Pero dijo, enviaré al Consolador y Él os guiará a toda verdad. Y el que cree en mí, dice el Señor, nunca más andará en tinieblas. Así que aunque el príncipe del mundo, porque dije, escúcheme bien, Satanás, príncipe de este mundo, Jesús, rey de reyes. Amén, iglesia. Satanás, príncipe de este mundo, vino a echar sus tinieblas, su humo, y oscureció la mente de mucha gente. Así estaba la nuestra también. Pero Cristo, a través de su Espíritu Santo, vino a darnos luz. Y los que le hemos recibido en nuestro corazón, ya no estamos en tinieblas. Dice la Biblia que fuimos rescatados y fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. Así que el príncipe de este mundo no tiene potestad sobre los hijos de Dios. El príncipe de este mundo no tiene, oiga usted, nada que hacer con los hijos de Dios. Las tinieblas de este mundo pasaron. Hoy nos amaneció. Con Cristo Jesús nos amaneció. A ver, iglesia, puede decir conmigo, si es que es cierto, si es que usted lo vivió en su vida, en su propia vida, puede decir, con Cristo Jesús en mi vida amaneció. Densas eran las tinieblas, densa era la oscuridad de la noche, densa era la madrugada, pero Cristo vino y nos vino a dar luz. Y Jesucristo dice, el que me sigue no andará más en tinieblas, porque yo soy la luz del mundo, porque yo soy la luz del mundo. Póngase de pie en esta noche, iglesia. Amigo que me escucha a través de esta transmisión y que te cierras a creer en una religión. Amigo que te cierras a que alguien te hable de Cristo. Amigo, amiga, que te cierras a que alguien te haga ver que las imágenes no tienen poder. Te enoja, te molesta. Y a veces la gente dice, no se metan con mis imágenes, no se metan con mis ídolos, no se metan, lo que quieran, menos se metan con mis ídolos, porque están cieguitos. Yo no sé qué esperan. La Biblia dice, la Biblia, señores, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan, tienen
Oiga, tienen oídos, pero no escuchan. Y dice la Biblia, semejantes a ellos son los que hacen las esculturas. Semejantes a ellos. Mire cómo los compara. No el evangélico, no me mire feo, no el evangélico. Jehová, Él es el que dice, semejante a ellos. Los que lo hacen también tienen ojos y no ven, pies y no andan. Tremenda declaración. Pero mucha gente se cierra en decir, no, yo estoy con ellos. Nací católico, nací de X religión y ahí me muero. ¿Por qué quieres morir en tinieblas? Yo no te digo que me hagas caso a mí. Yo no te digo que sintonices los cultos de la iglesia Ebenezer para que seas salvo, o que la iglesia Ebenezer o la iglesia Filadelfia o la iglesia Éfeso somos el medio de salvación. Yo no te digo eso, iglesia. Amigo que me escuchas, yo no te estoy diciendo eso. Ni siquiera te estoy diciendo que me escuches predicar. Lo único que te pido es que abras tu corazón a Jesús, no a la religión. Si tú dices yo no quiero ir a Éfeso, porque no vayas. Si tú dices yo no quiero ir a la iglesia fulana, no vayas. Allá en casa puedes leer un libro así como este. Porque el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera para mi camino. ¿Te das cuenta? No dice Éfeso es lámpara a mis pies. No dice los presbiterianos son la luz. No dice los metodistas, no dice los pentecostés. No. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que lo que yo te invito no es a que creas en la iglesia. Yo te invito a que creas en el dueño de la iglesia, que es Jesucristo. Dale un chance, dale una oportunidad. Pruébalo, inténtalo. Así como pruebas la marihuana quizá para decir a ver si encuentro paz, o pruebas el alcohol para decir a ver si me olvido de mis problemas. Yo te invito a que pruebes a Jesucristo. Pruébalo. Y si no te satisface, tú decides. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Si alguien está escuchando esta palabra, Señor, y no ha recibido a Jesús en su corazón, yo te invito a que esta noche lo hagas, amigo mío. Abre tu corazón. Jesús, te pido que trabajes ese corazón. Quizá ese corazón no quiere saber nada de la iglesia, del evangelio, porque lo único que recibe de ellos son desprecio, son difamaciones, son exigencias. Por eso llega el momento en que la gente dice: ya no puedo, ya no quiero seguir más. Pero tú Jesús, trata en su vida. Ese joven que ahorita está allí pensando: ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo llegar a ser feliz con mi esposa, con mis hijos? Ese joven, esa señorita que está diciendo: mi hogar se está destruyendo. Yo te invito, Jesús, que vengas a esos corazones, entres a ellos, para que puedan experimentar la luz de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. No vuelve vacía. Amén y amén. Ojalá, amigo y hermano, si a través de estos mensajes que usted ha escuchado todo este tiempo que llevamos predicando, o que ha escuchado en otras iglesias, ojalá nos comparta usted un testimonio y nos diga:
Yo entregué mi vida a Jesús en un mensaje, en un culto virtual. ¿Sabe por qué le pido esto, amigo, que me escucha a través de este audio y me ve a través de esta cámara? Porque hay mucha gente que dice eso de los cultos virtuales no sirven, es del diablo. Es mentira. A través de estos cultos, a través de línea, mucha gente ha sido tocado por el Señor. Muchos presos han entregado su vida a Cristo. Muchos presos se gozan cada que escuchan un jueves de alabanza o un culto entre semana. Así que estoy convencido de que estos cultos son de bendición. Si tú o si para usted ha sido bendición alguno de estos cultos que usted ha escuchado desde que sintoniza estos servicios, denos un testimonio y lo estaremos transmitiendo y compartiendo para que muchos puedan llegar a Jesús. Buenas noches, Dios le bendiga.